Rodríguez, porque él es guitarrista, ha inventado el tres eléctrico, cantante, compositor, investigador y muchas cosas más, de las que no voy a hablar ahora muy brevemente, porque si no estaríamos... Él tiene una entrevista de 1 hora, pero no puede ser. Gracias por estar con nosotros. Y la razón fundamental, la razón eléctrica es tu reciente trabajo. Exactamente, espero que no es el último. Eso es. Y sí, bueno, estamos... Que cierra un ciclo, ¿no? Cierra un ciclo de esta trilogía de antropomúsica creativa de los Cantes de ida y vuelta. Este trabajo que hago a mitad de camino entre la investigación y el disfrute, a mitad de camino entre el razonamiento y la bohemia, entre la antropología y la experimentación creativa, ¿no? Entonces, en este trabajo ya una síntesis, digamos que el primero es razón de son, que es la tesis, la raíz eléctrica es la antítesis y la razón eléctrica es la síntesis, también ya en el título y en lo que hay, ¿no? En el contenido y en la manera de tomarse el trabajo, porque aquí el objeto de estudio es el sujeto que estudia. Entonces el propio investigador se convierte en investigado y el antropólogo se convierte en indígena, un poco para tratar de buscar una explicación a la mecánica creativa, a lo que hay dentro de la creatividad y a cuál es el razonamiento del chispazo, ¿no? Del ingenio. Bueno, siendo eléctrica, normal lo del chispazo, ¿no? En los dos anteriores era como un disco-libro, que va acompañado de un libro con explicaciones de muchas, mucho más amplias de las que pueden dar aquí. ¿Y cómo te dio la idea esa medio loca de ocuparte de este tema que no lo había tratado prácticamente nadie, que es originalísimo? Bueno, el formato de disco-libro ya lo tenía la compañía con la que trabajo, la gente de FOL y de Altafonte, ya hacían ese modelo y a mí me vino muy bien para poder sacar la tesis que no hice en la universidad, porque yo terminé mi carrera de historiador y de antropólogo, pero a la hora de estudiar, de hacer los cursos de doctorado, ya había que hacerlos muy presenciales, yo ya estaba tocando y no podía. Entonces, de alguna manera, lo que he estado haciendo casi sin querer y sin darme cuenta y sin saberlo, es un trabajo de campo de 30 años, metido dentro de la furgoneta, para intentar averiguar cómo funciona ese asunto de la creatividad, ¿no? Y en parte es un encargo que en su momento no tomé en serio, digamos, conscientemente, pero sí inconscientemente. Yo tenía un profesor, maestro, uno de los primeros maestros de antropología, Elías Zamora, que me daba historia de la teoría antropológica, y en segundo de carrera le hice un trabajo que nos pidió, me puso una nota muy baja, y yo le tenía mucho cariño al hombre, yo quería ser estudiante, yo no quería ser músico ambulante, quería ser un chaval formal y tener mi carrera, porque yo sé lo que se sufre en el arte, yo vengo de familia de artistas y sé lo difícil que es, ¿no? Y el hombre me puso una nota muy baja y le fui a preguntar, ¿no? Le dije, ¿qué ha pasado? Y me dice, tengo que ir a otra clase, vete conmigo. Y caminando por los pasillos de la facultad, ¿no? En ese bullicio de la gente hablando y el ruido también interior que hay dentro de la gente que piensa, ¿no? En medio de ese bullicio me dice, esto es la universidad, esto no es para ti, Raúl. Esto es un ministerio, aquí hay mucha jerarquía, aquí hay mucha burocracia. Y tú ya tocas, ¿no? Pues si tocas, sigue tocando y investiga por ahí. Tú deberías hacer una especie de antropología de la creatividad. Ayúdanos a entender de qué va eso del duende, de qué va eso del ingenio, de cómo es el embrujo de la parte creativa. Estudia por ahí, investiga por ahí, ¿no? A mí me cayó como un tiro, porque yo, como te digo, yo quería ser estudiante formal y bueno, y digo, este hombre me está mandando a la furgoneta, me está tirando a la carretera, que sea bohemio sin yo pretenderlo. Y efectivamente la vida tenía conmigo esos planes, ¿no? que me dedicara a la música más, ¿no? Pero ahora, cuando ya estaba terminando el tercer trabajo, estaba viendo que realmente mi subconsciente sí le hizo caso, porque para estudiar cómo funciona la creatividad por dentro hay que quemarse dentro de la candela, no vale con estudiarlo por fuera, no vale con ser musicólogo, no vale con ser antropólogo, hay que convertirse en un hechicero también para saber de qué va la brujería, ¿no? Entonces, llevo 30 años haciendo ese trabajo de campo, de andar en la furgoneta, siempre trabajando con artistas que se han puesto al servicio del arte, no han puesto el arte a su servicio, que es una actitud política distinta con respecto a la creatividad, y siempre trabajando con gente que ha trabajado desde dentro de la tradición con una actitud creativa, sea con mi madre, con Martirio, sea con Kiko Veneno, sea con Javier Rival, con Santiago Zenón, con la gente de Son de la Frontera, con Jackson Brown, con mucha gente alrededor del mundo. Entonces, sin querer, sin darme cuenta y sin financiación, o sea, financiándolo a base de partir uñas, de romper cuerdas, de portear por los carriles,
de sudar en las pruebas de sonido, de meterte en los locales de ensayo sin conocimiento. A partir de ahí he podido encontrar un poco, un inicio de cómo se podría estudiar la creatividad, ¿no? Cómo funciona eso del chispazo, cómo funciona el ingenio, algo que la inteligencia artificial todavía va a tardar algún tiempo más. Toquemos madera. Sí, va a tardar algún tiempo más, ¿no? El otro día escuchaba a este artista genial, Andy Changó, decir que la inteligencia artificial nos va a absorber, pero va a tardar un poco más de tiempo en copiar la locura artificial. Entonces probablemente los locos, los artistas, vamos a poder ocupar nuestro lugar y los inteligentes serán sepultados. Esa es muy buena. Buenas. Aquí Raúl Rodríguez, voy a tocar algunas estrofas y algunos tonos de Yo voy buscando al poeta, uno de los temas que está incluido en La razón eléctrica y que tiene letras de Francisco Moreno Galván, de Gonzalo Molina y de José Luis Ortiz Nuevo, en este tres flamenco construido por Andrés Domínguez. Una gotita de lluvia no abre hoyo ni en la arena, y una gotera continua abre agujero en la piedra. Señor que va a caballo y no das los buenos días, si el caballo cojeara, otro gallo cantaría. Soy dueño de mi sombrero, me lo quito y me lo pongo, señores, cuando yo quiero. No estoy esperando a nadie, estoy sentado en mi puerta, pa' que me dé un poco el aire, pa' que me dé un poco el aire. Sin rumbo por los caminos, sin estrellas ni veredas, y sin saber el destino de los pasos que me quedan. Yo voy buscando al poeta que tiene sabiduría, que una palabrita suya vale por 200 mías. Soy dueño de mi sombrero, me lo quito y me lo pongo, señores, cuando yo quiero. No estoy esperando a nadie, estoy sentado en mi puerta, pa' que me dé un poco el aire, pa' que me dé un poco el aire. Esa es muy buena. Muy buena reflexión. Yo creo que hay efectivamente. una parte de la Sí. creatividad que afortunadamente es incontrolable, que está más relacionada con tu memoria interna, con la memoria que ni siquiera sabes que tienes, y con tu experiencia concreta, y hay algo ahí que no se puede procesar todavía, ¿no? No se puede replicar lo que aún no ha sucedido. Y creo que podemos salvarnos por esa parte de la inventiva, ¿no? De estar pendiente de conectar cables pelados, cosas que todavía no han sucedido. Haciendo un cambio de tercio, es obligado también preguntarte por la... Has hablado mucho de la teoría de tus investigaciones. ¿Las canciones cómo te surgen? Bueno, buscando ese razonamiento, ¿no? Estando pendiente. Hay muchas cosas que están
volando por el aire, ¿no? Tengo la impresión de que las ideas son como una especie de polen volador y que van aquí, no son visibles, pero que de alguna manera están rodeándonos por todos lados, ¿no? Muchas veces hay una idea que te está persiguiendo, hay una melodía que está persiguiéndote, hay un motivo que quieres contar de otra manera. Entonces, trato de rescatar recuerdos de los viajes, ¿no? En este libro disco hay muchas experiencias de los viajes a Mali, a Senegal, a Madagascar, a Guinea Ecuatorial, a México, a Veracruz, a Estados Unidos también, a California, a Nueva York, a Guinea Ecuatorial, también muy interesante ese viaje, por conocer una España africana en otro lugar, ¿no? Y muchos de esos sonidos se van quedando y yo trato de dejar que calen como lluvia fina, o sea que no sacar un tema a la semana siguiente de venir del viaje, sino dejar que aquello se asiente y que yo tenga que atender al recuerdo. Entonces trato de mantener siempre por dentro la radio encendida. Hay una radio por dentro que siempre está sonando, hay una frecuencia, siempre hay un sonido, y después en lo que quiero manifestar, en lo que quiero contar, está más cerca del lenguaje filosófico, del lenguaje antropológico, del lenguaje casi político también, no explícito, pero sí implícito, y trato de buscar una manera poética de decir, de transmitir ideas complejas con un lenguaje lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, juntando todas esas piezas y tomándome a la rítmica flamenca, a la estética flamenca y a la ética flamenca como un punto de partida, trato de estirar todas esas puntas hacia todos los lugares en los que hay música que ya está contenida de alguna forma dentro del flamenco, ¿no? Influencias africanas, caribeñas o incluso del blues o de mucha música de la diáspora provocada por la esclavitud, ¿no? Que tienen contacto con el flamenco de alguna manera. En principio lo que cuentas, lo que cantas, parecía teóricamente difícil para el espectador. Sin embargo, los que hemos ido a otros recitales, la gente te conozca, muchos o no, la gente enseguida se implica, aplaude, lo disfruta muchísimo, supongo que serás consciente de arriba. Bueno, yo siento una recepción muy bonita, ¿no? Lo que hago es inclusivo, ¿no? Algo que en el mundo de hoy suele excluirse, ¿no? Hago un discurso que es inclusivo, en el que caben casi todas las sensibilidades, ni siquiera, incluso en la elaboración de las letras, trato que no estén marcadas por género, que no estén marcadas por una temporalidad, que no estén marcadas por una palabra que solamente se conozca en este lugar, sino que sea un lenguaje que pueda entenderse al menos en todo ese Caribe afroandaluz al que pertenece nuestra cultura, ¿no? Tomando desde Argentina hasta la Luisiana, hasta cualquier parte de nuestra, digamos, del sistema cultural real al que pertenecemos, que es muy complejo. Entonces, hay que tomarlo con naturalidad. Yo creo que cuando se busca el placer de manera sincera, las fronteras entre los estilos se diluyen por completo y no funciona ni el GPS, ni el ADN, ni el DNI, afortunadamente, ¿no? Es una música que no tiene pasaporte, que no quiere denominación de origen, en parte muy obligada a esa condición de apátrida por el instrumento desde el que trabajo, que al trabajar desde el tres flamenco, que es un instrumento nuevo, no tiene referente anterior y no tiene seguidores tampoco. Esto me provoca una doble condición muy interesante, porque por un lado, al ser el único que lo toco, soy el mejor. Esto es muy bonito para los días que te levantas con ganas de acostarte otra vez. Pero también cuando te vienen todas esas tentaciones que están dentro del arte, del ego, del hipismo, de todo lo demás, también es verdad que descubro que soy el peor y que tengo que seguir aprendiendo. Y el instrumento, al ser nuevo, me provoca a tener que buscar una música que todavía no existe. Pues Raúl Rodríguez, poeta, a todo lo añadido anterior, poeta, filósofo, intelectual y el mejor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Emilio. De los pasos que me quedan